Cada paso sucede en un instante muy rápido. La corteza premotora lanza una orden eléctrica. Una chispa bioquímica recorre la médula y ajusta el calcio de las fibras. Las proteínas musculares se deslizan como una maquinaria perfecta. Se acelera el corazón, pero no mucho, un poco. La respiración entra con fuerza. La frecuencia respiratoria cambia de 15 respiraciones por minuto a 70. No, 70 es mucho. 60, 40 respiraciones por minuto. Y sientes que los dedos se empiezan a mover, de a poco. Y de repente, diste un paso. ¡Wow! Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es lo que viene ahora. Cada vez que tú caminas, tu cerebro se llena de dopamina y serotonina. Te mejora el ánimo, te sube la autoestima, te baja la ansiedad, te sientes bien. Cuando caminas, te sientes bien. Perdón. Lo que pasa es que creo que aprendí a caminar por primera vez a los 50 años. Ahora tengo 54, hace 4 solamente. Quiero llevarlos a una imagen, ¿ya? Es una imagen cinematográfica y quiero que la vean así. Imagínense en un volcán acá o en uno de los parques, una neblina baja, un poquito de lluvia, que llueve mucho, el sonido de las gotas que van cayendo, un viento que suena, todo en cámara lenta porque es cinematográfico, y entra un pie. Y se siente como toca el agua y sigue caminando y de repente aparece de lejos un chucao. Y el chucao empieza a hacer un sonido, chiquitito. Y la caminata sigue lenta y nos quedamos escuchando el chucao y se va, y se va. Esa imagen, con esos sonidos, es lo que más me representa hoy día a mí. Yo me imagino que alguien debe estar preguntándose por qué un actor está hablando de neurofisiología y está hablando de caminatas, ¿no? en la naturaleza. Pero para poder explicarles por qué estoy tan obsesionado con estos mecanismos, tengo que ir al comienzo de todo. Y el comienzo no es en un escenario como este ni en las teleseries, mi comienzo es en el colegio. Yo cuando era chico era un niño muy distinto al resto. No me gustaba el fútbol. Hice esfuerzos inhumanos por tratar de meter un gol. Nunca pude, jamás. Tampoco pude atajar uno ni fue buen árbitro. Era pésimo. No entendía nada. Y como no me ponían, como era malo, tampoco podía aprender y me quedaba afuera. No me gustaban los motores, ni las lanchas, ni me gustaba nada que a los niños les gustaba. No sabía de equipo. No sabía cómo se llamaban las camisetas. No sabía nada. Entonces me quedaba afuera. Me aburría. Además tenía dislexia. Entonces me costaban mucho los ramos. El colegio me era muy difícil. Pero había algo que era distinto al resto. Y que no solamente estaba en el colegio, también estaba fuera del colegio. La gente. Me encantaba la gente, me encantaba cómo se movían, lo que hablaban, lo que decían. Yo me podía quedar horas mirando a alguien. A mi abuela, por ejemplo, conversando con sus hermanas. Yo me quedaba mirando cómo tomaban la taza, conversaban. Y era chico, ¿no? Y esas cosas me encantaban. Rápidamente agarré la habilidad de poder aprender a través de eso y no de los libros y salí del colegio apenas, porque me costó. Me costó, con dislexia me costó mucho salir del colegio, pero pude. Y después viene este amor, ¿no?, por la gente, que me lleva inevitablemente a la actuación. Y ser actor es absolutamente distinto. Porque ahí sí, ahí uno aprende con las emociones, uno aprende a vivir en la vida de otros, está metido en los personajes todo el tiempo. Es realmente fascinante. Yo tuve una vida, o tengo una vida como actor fascinante, de teatro, cine, televisión. Imagínense la suerte que tengo, que el primer personaje que me pagan por hacer, o sea, el primer personaje desafiante, profesional que hago, adivinen de qué era. Futbolista. Fui capitán del Colo-Colo, capitán de la selección chilena, metí todos los goles. Tuve el Estadio Nacional lleno, tuve que tirar un penal y lo metí el gol. Toma. Pero el público eran extra y no eran mis pies porque ni siquiera en los ensayos pude meter el gol. Pero da lo mismo, ¿qué importa? Lo estaba sintiendo. Esa es la gracia. Y así mismo fui marinero, fui fotógrafo, mafioso, soldado, médico, bombero, fui asesino en serie, guaso bueno, guaso malo, guaso, hice un montón de guasos, pero hay uno, sí, un montón, pero hay uno que realmente creo que es el final de algo o el principio de algo, bueno, que es cuando me tocó, porque no lo elegí yo, hacer de piloto de avión ciego. O sea, un ciego puede hacer cualquier cosa, pero volar, no.
y el público se dio cuenta rápidamente, le fue pésimo a la teleserie y a mí con ella. Afortunadamente, las teleseries que les va mal las ve poca gente, entonces no te va tan mal, pero me fue mal. Y mi carrera siguió, hice un montón de personajes, habré hecho a estas alturas, todavía sigo haciendo 70, 80 personajes distintos, ¿no? Y en cada uno me lo viví con esa pasión, con la misma del futbolista. Pero hay algo que me pasó y que no sé si le pasa a todos los actores, pero en un momento faltaba algo. Hay algo que no cuadraba. Y un día me di cuenta de algo terrible. Había vivido menos que la cantidad de personajes que había hecho. Claro, si tú partes actuando a los 20 años, ¿en qué momento vives? ¿En qué momento vives tu vida? Te sales del personaje y empiezas a vivir la tuya. ¡Wow! Dije, ¡chu! Y ahí empecé como a tener una necesidad urgente de tener que salir de ahí, ¿no? Y empezar a dejar las emociones de otro y empezar a vivir las mías, buscar un mundo, ¿no? Empezar a buscar mi mundo dentro de todo esto. Y estaba en esa confusión emocional y profesional cuando vino la pandemia, y yo creo que a todos nos pasó un poco, empezamos a ir a lo esencial, ¿no? A lo que realmente nos hacía sentido. Y en el caso mío tuvo que ver con la naturaleza. Es lo que realmente me llamó, y nos vinimos a vivir acá al sur de Chile. Y ese cambio familiar y todo fue muy bonito, muy especial para mí, pero yo lo único que sabía era actuar. Entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿No? ¿Cómo vivo si yo había dedicado años a una profesión que ya no hacía? Entonces, en ese momento, cuando no sabía qué hacer, llegó un momento como de reflexión y dije, voy a juntar las dos cosas que más me gustan, las que más he sentido ahora y las que me hacían sentido antes, ¿no? Entonces voy a ir a la naturaleza y voy a llevar gente interesante y voy a conversar con ellos. La gente siempre me gustó, o sea, ahí estaba, ¿no? Inventé un programa de televisión que se trataba de eso, de conversar en la naturaleza con personas interesantes. Pero cometí un error. La gente se intimida con la cámara. Yo ya lo había visto en las teleseries muchas veces. La gente le tiene miedo a las cámaras, entonces no se muestran como son. Tienen una máscara, tratan de mostrar lo que deben decir, se sienten amenazados. Entonces la primera reacción de alguien cuando tiene una cámara al frente es tratar de decir cosas seguras, de verse seguro, ¿no? No son vulnerables. Entonces, cuando hablábamos de naturaleza, caíamos en puros lugares comunes, no habían pensamientos críticos. Y no se lograba lo que a mí me había gustado y me había salvado en el colegio antes, ¿no? Que era estas conversaciones íntimas con personas, ¿no? Esas conversaciones donde uno realmente se llena, no se daban. Y estábamos en esa confusión y en ese miedo de cómo podíamos salir y sacar esta cámara de encima cuando apareció una herramienta inesperada, pero muy antigua: caminar. Lo que descubrimos en ese momento es que cuando la gente camina en la naturaleza, se sincera completamente. Y ahí sí pasa. Ahí la barrera se baja y de repente empiezan a haber conversaciones profundas, bonitas, lo que yo sí buscaba. Y les juro que cuando lo sentí por primera vez, el bosque se iluminó. ¿Saben cuándo me doy cuenta que sucede esa magia? Es cuando estamos caminando con el invitado y de repente, nunca la cámara está al frente, siempre está al lado o atrás. Y de repente hay un silencio. Y seguimos caminando en silencio un rato y empieza a pasar algo y se empieza a escuchar los pasos, las gotas, el viento, el chucao, ¿no? Y lo sentimos. Y ahí me doy cuenta que ya entramos en una intimidad muy bonita y que ya podemos conversar de todo. Y ahí solamente somos testigos nosotros con la cámara, los cerros, las montañas, de una humanidad que muy pocas veces nosotros nos atrevemos a mostrar. Esta herramienta inesperada tenía respaldo, por supuesto, era muy antigua. Los filósofos peripatéticos, incluso Nietzsche, decían que los grandes pensamientos aparecen cuando el cuerpo se pone en movimiento. Y la ciencia moderna también lo dice un montón. Hablan del bienestar de caminar, pero también hay algo que a mí me gusta, que es que la creatividad aumenta un 60% cuando uno camina en la naturaleza. O sea, pareciera que cuando uno está caminando, el cuerpo va en una dirección, pero la mente se libera, se saca los pesos de encima, ¿no? Yo estuve viendo qué significaba la palabra peregrinar, ¿no? En la RAE, y dice que es andar en lugares extraños, entrar en lo desconocido. O sea, un peregrino no solamente se mueve físicamente de un lugar a otro, sino que se permite reflexionar en el lugar, ¿no?
Yo he llevado a mucha gente a caminar, empresarios, cocineros, doctores, filósofos, periodistas, ¿no? Y a todos les pregunto más o menos lo mismo. A todos les pregunto sobre el amor, sobre la familia, sobre la muerte, sobre la política, sobre la religión, ¿no? Y tengo un lote de opiniones distintas sobre los mismos temas importantes, ¿no? Y lo estamos guardando todos, son muy bonitos. Pero creo que lo más importante es cuando pasan esos silencios de repente que aparecen una frase en algún momento, que ellos lo dicen al vuelo, en un momento de intimidad, que me quedan y me calan profundamente. Esas frases son lo que me está construyendo a mí como hombre hoy día. Yo como actor aprendí a escuchar historias y a escuchar personajes. Como caminantes las estoy sintiendo. Estoy convencido que la cabeza está en los pies y que nuestros grandes pensamientos aparecen mientras caminamos. Estamos viviendo un mundo de brechas gigantes, ¿no? De murallas tecnológicas, donde felicitamos el éxito, pero también nos carga el fracaso, nos molesta mucho la gente vulnerable, ¿no? Pero a lo mejor no es tan difícil. A lo mejor solamente tenemos que dar un paso. Ahora les voy a hacer una invitación, ¿ya? Es una invitación simple, pero profunda. No tiene que subir cerro ni ir muy lejos, ¿no? Puede ser en la casa o cerca. Inviten a caminar a alguien que quieran. Invítenlo a caminar. Caminen un rato, den un paso, después otro paso, y después conversen y den un paseo largo. Pero por favor, permítanse estar en silencio un rato. Dejen que ese paso solamente lo escuchen, ¿no? Porque en ese momento es muy probable que esté pasando algo que cambie sus vidas, como me la cambió a mí. A lo mejor, para encontrarse con una persona y conocerla, o para conocerse a uno mismo, simplemente basta caminar. Muchas gracias.